En este día hemos partido la semana pasada en esta nueva serie de predicaciones en la que buscamos reflexionar, meditar, pensar acerca de lo que es la iglesia como una obra divina, pero también una obra humana. La iglesia tiene dos dimensiones: esta dimensión de Dios que tiene que ver con lo celestial, con lo eterno, pero también esta dimensión terrenal mientras estamos en este mundo. Y quiero invitarles en el día de hoy a reflexionar pensando en esto. El título de la predicación del día de hoy es La Iglesia, lo que hace Dios y lo que hacemos juntos. Quiero invitarle a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, aparece también en la pantalla. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Vamos a leer juntos, voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 3, versículos 10 al 15, dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. La iglesia vive en su experiencia dos dimensiones: la divina y la terrenal, la humana. Esta realidad es permanente mientras estemos en este mundo, hasta que la iglesia sea glorificada y la obra de Cristo alcanzada en la cruz tenga todos sus beneficios en la vida de la iglesia. La acción divina tiene que ver en primer lugar con la obra de Cristo en la cruz. Es la obra de Jesucristo en la cruz que ha traído salvación a la humanidad lo que funda la iglesia y sigue siendo su fundamento. Dios envía a su Hijo, al Cristo, a este mundo. Para los judíos, dice el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo que hemos leído, es locura, una cuestión irracional. Un Mesías sufriente, maldito en una cruz, mientras ellos pedían y esperaban un Mesías victorioso, poderoso, con grandes señales y prodigios, que arrasara con el imperio opresor y les diera a ellos la libertad. Los judíos esperaban este tipo de Mesías, con gran despliegue de poder y con señales, como fue Moisés en su momento, un caudillo que con grandes señales y portentos liberó al pueblo sacándolo de Egipto. Y Dios les envía a un hombre que nace en los márgenes de la región de Judea, vive en un lugar muy apartado de los centros neurálgicos del gobierno y religioso, un hombre sin preparación formal en la ley, un hombre que además sufre y muere en el instrumento de tortura más atroz y vergonzoso que hasta el momento se había conocido, como es la cruz. Despojado de toda honra, de todo honor, avergonzado por el imperio y por sus enemigos, públicamente colgado de un madero. Y según la misma ley judía, según Deuteronomio, muriendo en la cruz como un maldito. Deuteronomio dice: maldito el hombre que muere colgado en un árbol,
Cuando los judíos escuchan el mensaje del Evangelio de Jesucristo y reconocen en este mensaje que hablan de un Mesías que sufre, que muere en una cruz, en un madero, ellos no pueden otra cosa que pensar que este mensaje es una completa locura, es irracional. No es posible que el Mesías de Dios se presente frágilmente y muera avergonzado, además siendo identificado como un maldito según la misma ley, particularmente el Deuteronomio. Es una locura. No es posible que este sea el Mesías. Para los griegos, por otro lado, es una locura el mensaje del Evangelio que habla de un Dios o del Dios encarnado. Para ellos la idea de un Dios habitando en medio de la gente que sufre, que padece y que muere en manos de su creación es también una locura. Judíos y griegos consideran el mensaje del Evangelio de la cruz de Jesucristo inaceptable. No puede ser el mensaje que realmente traiga salvación. Es un escándalo. Esta es la acción divina que no solamente trae salvación a la humanidad, sino que es el fundamento de la iglesia. Si hablamos de la iglesia en su existencia, a través de la historia, como una obra divina, tenemos que hablar en primer lugar que tiene que ver con el fundamento que sostiene la vida de la iglesia y es Jesucristo y la cruz. Este es el fundamento de este edificio del que habla Pablo de manera figurada. Los judíos piden señales de poder, los griegos piden sabiduría para conocer lo trascendente, a Dios, dar razón de la existencia humana y sentido de la existencia humana. Pablo va a decir, bueno, el poder y la sabiduría que ustedes esperan es Jesucristo. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es Él a quien ustedes buscan. La paradoja de esta cruz es aparentemente irreconciliable para la razón humana. El teólogo Karl Barth plantea esta idea de la paradoja de la cruz. Y esta idea de que esta paradoja es irreconciliable, incomprensible por la razón humana. El Mesías de Dios viniendo a este mundo en fragilidad. El Dios poderoso haciéndose débil. Dando vida a través de su muerte. El santo muriendo castigado como el más vil pecador. Todo en la cruz, queridos, es una paradoja, es incomprensible, escapa a nuestra razón humana, pero Dios ha dicho y ha decidido que esta sea la manera en que Él salva a la humanidad y este es el fundamento de la iglesia. Cuando hablamos entonces de que la iglesia se mueve entre lo divino y lo humano, debemos reconocer en primer lugar que la acción divina que da salvación a la humanidad, pero también funda la iglesia, es Jesucristo y la cruz. La acción humana en relación con la cruz es lo que vemos en Pablo. Pablo se convierte en un predicador de esto que él mismo llama la locura de la cruz. Pablo sabe que los judíos piden señales, un poder avasallador que establezca el reino de Dios en este mundo, y él dice en el versículo 22, los judíos piden señales, y los que no son judíos buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pablo sabe también que para los griegos es una locura. Pablo sabe que es inaceptable para la sabiduría de los filósofos de la época dar con un conocimiento de un Dios de esta manera y que en la fragilidad de la carne se abra camino finalmente a la salvación. Porque entre otras cosas para ellos la carne es mala, la carne es la cárcel del espíritu. Y él dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana.
El filósofo de aquella época que buscaba a través de la especulación, de la razón, darle respuesta a preguntas que tienen que ver con el sentido más profundo de la vida, dice Pablo, jamás, nunca darían con esto que es la salvación reservada por Dios y que se revela solamente en la encarnación y en la muerte de cruz de Jesucristo. El ser humano ni en aquella época ni en la actual dará con la idea de realmente el sentido de la vida, lo que es la salvación, lo que es la vida nueva que el mismo ser humano espera, si no es a través de la revelación de Dios. La razón nunca da con este conocimiento. Dios tiene que revelarse y darse a conocer al ser humano. La salvación, lo trascendente hoy día se sigue buscando a través de diversas maneras. En aquel momento a través del poder del Mesías o a través de la sabiduría que nos abra camino a un conocimiento más profundo de lo que es la vida, la existencia y lo trascendente. Hoy día se busca de distintas maneras. La autorrealización, la búsqueda de lo místico, conectar con alguna energía, conectar con lo divino de distintas maneras, la iluminación, la seguridad económica, adherir a ciertas ideologías, algo que le dé sentido a mi vida, me permita conocer algo más allá de lo que veo, de lo tangible, aspirar a algo más trascendente, cultivar la espiritualidad. Y Dios sigue ofreciendo hoy día exactamente lo mismo a la búsqueda del ser humano por salvación. Ofrece una cruz y en esa cruz a su Hijo en condición de siervo. Pablo sabe que su mensaje es locura para los que se pierden, ya que Dios en su sabiduría, designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Pablo no predicará otra cosa que no sea Cristo crucificado. Por lo tanto, cuando hablamos de que la iglesia se mueve entre lo divino y entre lo humano, y hablamos de que lo primero que tenemos que considerar es el fundamento de la iglesia, donde la iglesia está siendo edificada y que es Jesucristo y su cruz, la iglesia no puede hacer otra cosa que predicar a ese Cristo, como Pablo lo hizo. Lo divino ha estado por la encarnación de Cristo y la muerte en la cruz, que abre la salvación a la humanidad y que funda la iglesia. Lo humano está en predicar este evangelio, aunque sea una locura, dice Pablo. Pues Cristo no me envió a bautizar, dice en el versículo 17 del capítulo 3, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera eficacia. Pablo no puede acomodar el mensaje de la cruz. Si esta obra es divina, él tiene que, en su tarea como apóstol, cumplir en función de eso que Dios también ha hecho. Si para Dios su Cristo es el fundamento de la iglesia, la muerte en la cruz es sobre lo cual se edifica este edificio, esta metáfora de la iglesia, Pablo no puede hacer otra cosa que predicar a ese Cristo. Él no puede teñirlo con ciertos colores o darle ciertos adornos para que sea atrayente el mensaje para los judíos que esperan poder. Él no puede adornarlo con palabras persuasivas a la manera de los filósofos griegos para convencer de alguna manera a los griegos y para que este mensaje ya no sea tan loco, sino que sea algo aceptable por los sabios y por los filósofos de la paz. Pablo no lo puede hacer. Pablo ha decidido que si la obra divina está fundada en la cruz de Cristo, él humanamente en su tarea terrena va a predicar la cruz de Cristo sin diluir el mensaje. Él dice claramente, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Si él cambia el mensaje que se le ha encomendado, la parte humana, proclamar la cruz, si él lo diluye, si él lo corrompe de manera que sea más aceptable por la gente, él dice claramente y tiene pleno conocimiento, la cruz pierde su eficacia. Ese mensaje no salva. Ese mensaje no edifica la iglesia. Pablo va a predicar en coherencia con la obra divina, que parece una locura, va a predicar esa locura. Y no va a transar el mensaje.
Pablo es un ejemplo, queridos, en que en primer lugar, para que la iglesia sea edificada, debe permanecer en este mensaje que aparentemente es locura, pero que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo constantemente a las iglesias a las que escribe les va nuevamente a declarar, anunciar, explicar el mensaje de la cruz, porque las iglesias lo necesitan. Hoy día, parte de lo que debemos hacer para que la iglesia sea edificada es constantemente repetir, anunciar, proclamar, no solamente a aquellos que aún no conocen el Evangelio, sino que a nosotros mismos como creyentes el Evangelio, para seguir profundizando, para no desviarnos, para no correr el riesgo de diluirlo, porque podría perder eficacia si nos salimos del mensaje. Pablo constantemente repite el mensaje de la cruz, corrige a los creyentes de las distintas iglesias porque han tropezado, se han deslizado, han caído, lo han adulterado, lo han diluido y tiene que nuevamente poner en claro cuál es el fundamento, y ese es Jesucristo y su cruz. La acción divina entonces en relación con la iglesia es Jesucristo y su cruz. Es la base, es el fundamento de este edificio. La tarea humana es predicar ese evangelio, aunque sea una locura, aunque otros nos avergüencen, para Cristo, para el Señor, es un mensaje glorioso. Aunque algunos desprecien el mensaje, debemos anunciar ese mensaje, porque ese es el mensaje precioso que Cristo nos ha comunicado a través de su vida y a través de su muerte. La acción humana es predicar la cruz y no cambiar ni adulterar el mensaje. El Evangelio y la comunicación permanente del Evangelio, la profundización permanente de la cruz, es parte de la edificación de la vida de la iglesia. Tenemos que volver a ella constantemente. En nuestra vida, constantemente volver sobre la cruz y volver a reflexionar sobre ella. Aunque hayamos sido salvos y hayamos entendido ese mensaje para salvación hace 10, 15, 20 años, constantemente debemos volver a él, porque sobre él se edifica la vida de la iglesia. ¿Qué evangelio predicaremos, queridos? ¿Uno que hable más de triunfo que de debilidad? ¿Uno que evite esa cruz para no confrontar con el pecado? ¿Un evangelio que no llame al arrepentimiento porque es ofensivo a oídos de un mundo donde todo es permitido? ¿Qué clase de evangelio comunicaremos? ¿Qué clase de evangelio encarnaremos? En el versículo 10 dice, según la gracia que Dios me ha dado. Pablo reconoce que predicar este mensaje acerca de la obra divina, la obra de Jesucristo y su cruz, predicar este mensaje se le ha otorgado como un don. Dice, la gracia que se me ha dado, se le ha permitido como un regalo participar del anuncio de este mensaje en el mundo conocido en el tiempo de Pablo. Pero cada uno, continúa diciendo, tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Cuidado, le dice Pablo a la iglesia, a los creyentes. Cuidado con cambiar el mensaje. Cuidado, le dice a la iglesia, de tratar de edificar con un fundamento distinto y que no sea Cristo. Cuidado que la iglesia sea edificada sobre la persona de un líder, un pastor, un líder carismático. Cuidado que la iglesia esté sostenida y se esté edificando en la figura de una persona y no de Cristo. Cuidado que la iglesia esté fundada en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo y que es el único fundamento dado por Dios. Nosotros no estamos edificando la iglesia, no estamos fundados en aquellos llamados valores cristianos, no estamos fundados, el fundamento de la iglesia no es una doctrina, un conjunto de doctrinas en particular, un conjunto de sistemas teológicos. La iglesia está fundada en una persona que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y nada puede estar por encima de ese fundamento. Y nada puede predicarse en reemplazo de ese fundamento. Jesucristo es, y a Él debemos predicar, incluso dentro de nuestra propia iglesia. Anunciar, comunicar, reflexionar y volver permanentemente sobre el mensaje de la cruz. En segundo lugar,
la iglesia es un edificio en permanente construcción. La iglesia no es una obra terminada. Hasta que estemos en la gloria, seguiremos siendo perfeccionados, edificados, y este edificio, que esa es la figura que está usando, seguirá en proceso de construcción. Pablo está usando la metáfora del edificio para hablar que esta iglesia universal de Dios no deja de ser edificada. El fundamento ya fue puesto, pero ahora debe crecer, debe avanzar, debe alcanzar mayor altura. Y esto ocurre también para la iglesia local, que es una expresión de la iglesia de Jesucristo. La iglesia universal de Jesucristo, digamos la iglesia global, ha permanecido en este mundo por 2000 años. Como pueblo de Dios, mucho más, según lo que hemos visto en Romanos. Pero este mensaje fundante de la iglesia, esta obra divina en Jesucristo y su cruz, ha estado en proceso de edificación por 2000 años. Y lo seguirá estando hasta que Él venga. Pablo lo entiende muy bien. Dice, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Él constantemente habla en tiempo presente de que la iglesia está siendo construida, está siendo edificada y está siempre en construcción. El versículo 10 habla de esa idea, de una tarea permanente. En Colosenses capítulo 1, 28, el pensamiento paulino dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en unión con Cristo. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo sabe que su tarea en este mundo va a terminar cuando la iglesia sea glorificada. Y Pablo, dentro de su desarrollo como persona madura en Cristo, Pablo ha alcanzado una madurez en Cristo y un desarrollo de su humanidad, según Jesús, tan alto que toda su vida la lee en función de la misión que se le ha designado. Él dice que todo lo que hace, todo lo que está haciendo, todo su trabajo, todas sus luchas, tienen que ver con presentar a la iglesia perfecta un día delante de Dios. Que la iglesia siga siendo edificada. Todo lo que hace al interior de la iglesia es facilitar el crecimiento que Dios da, colocar su apostolado, sus enseñanzas, sus dones para que la iglesia sea perfeccionada, sea edificada. Un pensamiento similar está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. El celo que siento por ustedes, dice el apóstol, proviene de Dios, pues los tengo prometidos a una sola esposa, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pablo ha asumido un tal compromiso con Dios que él dice que él ha prometido al esposo, Cristo, presentarle un día a su iglesia en gloria pura, como una virgen pura, dice el pasaje. Todo lo que hace en este mundo, todo lo que hace en función de la iglesia, es para que la iglesia crezca, edifique, madure, sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. El pensamiento de Pablo nos muestra, queridos, que la iglesia de Cristo siempre entonces está en construcción hasta llegar un día a la gloria. Y Pablo va a hablar de sus colaboradores, pero luego va a ampliar la idea de que todos somos colaboradores de este edificio. ¿Qué diferente sería el crecimiento cualitativo de la iglesia si todos asumiéramos este compromiso de que todos hemos sido llamados a esta tarea que nunca termina de edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia hasta que venga Él a buscar a su novia, a su esposa? Qué diferente sería el crecimiento si todos pusiéramos nuestros dones al servicio de Dios para que la iglesia sea edificada. Pablo habla de esta idea de que son colaboradores en el versículo que leímos. Vamos, en el capítulo que leímos unos versículos más arriba, dice 1 Corintios 3, versículo 5, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio
de Dios. Pablo, querido, sostiene con mucha claridad y con mucha convicción que somos colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo mientras estemos en este mundo. Dice que uno siembra, el otro riega. Uno puso el fundamento, el otro sobreedifica. Dice que somos nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Pero dice que además que el crecimiento lo da Dios. Nuevamente la dimensión divina de la edificación del cuerpo de Cristo, de este edificio que es la iglesia, y la dimensión humana. Es Dios quien da el crecimiento de su iglesia, pero ha decidido en su amor y en su gracia tomar a hombres y a mujeres para salvarlos, para que conformen su pueblo, y ellos mismos, siendo pecadores, siendo imperfectos, siendo frágiles, siendo débiles, estando en proceso de maduración, usarlos para edificar su iglesia. Pablo habla de los colaboradores con los que él trabaja, pero luego va a ampliar la idea de que todos somos colaboradores y va a enseñar la idea de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos oídos, ojos, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo para edificación de este edificio. Las dos dimensiones de la iglesia. Dios que da el crecimiento, pero usa a hombres y a mujeres para que pongan al servicio sus dones, su vida, su tiempo, para obrar a través de ellos y que la iglesia sea edificada. Somos colaboradores al servicio de Dios, queridos, para la edificación de la iglesia. No lo son solamente los pastores, los diáconos, no son solamente los que enseñan, los líderes, los directivos, los que cantan. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo para que la iglesia sea edificada. Y en esta colaboración debemos, dice el apóstol, ser muy responsables. En lo que nos corresponde a nosotros, la edificación de la iglesia en manos humanas, a través de personas como nosotros, hijos e hijas de Dios, debemos, dice Pablo, ser muy responsables. Capítulo 3, versículo 5 dice, según lo que el Señor asignó a cada uno. Queridos, cada uno de los hijos e hijas de Dios hemos recibido una asignación por parte de Dios. Se nos asignó algo para la edificación de la iglesia. Y aquí caben varias preguntas. ¿Reconoces que Dios te asignó a ti algo para la edificación de la iglesia? Si lo has reconocido, ¿estás poniendo en ejercicio aquello que Dios te asignó? ¿Lo estás ejerciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica para que la iglesia sea edificada? Según lo que el Señor asignó a cada uno, todos han recibido una asignación, todos hemos recibido parte en la labor de la edificación del cuerpo de Cristo o del edificio que es la iglesia. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué don? ¿Qué experiencia con Cristo? ¿Qué herramientas? ¿Qué conocimiento? ¿Qué estudios? ¿Qué capacidades que Dios te ha dado para que, además, probablemente ponerlas en ejercicio en la sociedad, a través de tu profesión, a través del trato con los demás, la pongas al servicio también de la iglesia, para que la iglesia sea edificada? ¿Qué te ha dado Dios? Todos tenemos 24 horas, a todos se nos dio 24 horas al día para invertir, para trabajar, para producir. Y este Dios, déjeme decirlo, si nos salimos un poco de las cartas de Pablo y nos vamos a las parábolas, este Señor, dueño de la iglesia, es bien exigente. La parábola que llamamos de los talentos dice que un día Él va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que se nos asignó. Sea poco o sea mucho, a ojos nuestros, ¿qué hicimos con aquellas habilidades, recursos, tiempo, energía, juventud, capacidades, estudios y todo aquello que Dios nos ha dado? Nos va a pedir cuentas un día. Porque todo eso, queridos, no solamente es para que nos ganemos el salario mensual, no solamente es para disfrutarlo, para vivirlo, es también para edificación del cuerpo de Cristo. Todo aquello que pueda edificar el cuerpo de Cristo se convierte en un don dado a la iglesia a través de tu vida para la edificación de esta comunidad. ¿Qué don de Dios? ¿Qué experiencia con Cristo? ¿Qué habilidad? Una vez más, queridos, lo hace Dios. Dios da el crecimiento a su iglesia.
pero te ha asignado a ti algo, recursos, conocimiento y todo lo que hemos mencionado, para que a través de eso tú sirvas a Dios y permitas el crecimiento y la edificación de tus hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo. De eso que nos asignó, además, Pablo tiene mucha claridad y mucha certeza. Un día el Señor le va a pedir cuentas, porque el Señor es misericordioso, es amoroso, es compasivo, pero es un Señor muy exigente cuando se trata de su obra, porque le costó un alto precio, la sangre de su Hijo. Por lo tanto, esta iglesia que Dios ha fundado y que se funda en el mensaje de Cristo no es cualquier cosa. No es una cuestión para mirar a la ligera. No es algo de la vida, no sé, de día a domingo nada más. Esto es algo que para Dios es tremendamente importante. Su iglesia pagó un alto precio por ella. Así es que lo que nosotros hagamos en la iglesia, lo que aportemos en la iglesia para que ésta sea edificada, no solamente es una asignación, sino que es una tremenda responsabilidad de la que un día se nos va a pedir cuentas. Y como digo, Pablo lo tiene muy claro. Pablo escribe, dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Un día nos presentaremos delante del Señor y Él no solamente nos va a preguntar, esta es una imagen, ¿cierto? No es que sea literalmente así que nos va a preguntar, pero se nos va a pedir cuenta no solamente de cómo fue nuestro trato hacia el prójimo, cómo nos relacionamos con el colega, si trabajamos como para él o como para ser vistos, cómo nos relacionamos con la esposa, cómo criamos a los hijos, cómo administramos nuestras finanzas, cómo fue toda nuestra vida en general. Hay algo muy particular en lo que Pablo dice se nos va a pedir cuentas, y es si aportamos a la edificación del cuerpo de Cristo o no. Queridos, a veces decimos, es que yo sirvo al Señor allá afuera, anuncio su mensaje, predico de Él a la gente que me rodea, en el vecindario, en el trabajo, y eso está muy bien. Pero hay un ámbito en el que nos vamos a ser evaluados y que es muy, muy puntual, y Pablo presenta, y es nuestro servicio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y no sé si somos muy conscientes de que seremos evaluados de cómo particularmente servimos a la iglesia para que ésta fuera edificada. ¿Sabías que tu labor, tu trabajo en la iglesia será evaluado? ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabes. Si eres hijo o hija de Dios, tienes una asignación dentro del cuerpo de Cristo. Algo Dios te ha dado para que participes y seas un colaborador en la edificación del cuerpo de Cristo. Y además seremos juzgados según el propio trabajo. Y esto nos lleva, queridos, a un tercer y último punto de nuestra predicación. La iglesia es una obra puesta, nuestra obra, nuestro servicio en la iglesia, un día será puesto a prueba. Con mucha claridad lo sigue planteando en el versículo 12, dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno, paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. No dice de los líderes. No dice pondrá a prueba el trabajo en la iglesia para que ésta sea edificada, en los diáconos, a los que enseñaron. Dice a cada uno. Cada uno de los hijos e hijas de Dios que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, la familia, de este edificio, seremos puestos a prueba, nuestras obras serán puestas a prueba. Y aquí plantea que cuando se trata de participar en la edificación del cuerpo de Cristo, hay dos formas o dos tipos de materiales con los que el creyente trabaja. Y hablamos de creyentes, no hablamos de gente que no crea en Jesús. Menciona estos metales y piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas. En la cultura de la época, todos estos elementos hablan de lo eterno, de lo celestial, de lo imperecedero, de lo que es incorruptible. Habla de lo divino.
Recursos divinos. ¿Qué recursos usamos para la edificación del cuerpo de Cristo? Unos usarán recursos divinos. Y su obra será eterna, tendrá ecos en la eternidad, va a trascender lo que hace aquí en la eternidad. Tu consejo, tu enseñanza, tu canto, cuando presides, cuando estás en la puerta, los que están en transmisión, todo eso que se hizo en favor de la edificación del cuerpo de Cristo y que produjo real fruto y edificación en la vida de la iglesia, tendrá ecos en la eternidad y será reconocido por Dios. Metales preciosos hablan de esta edificación, de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo con recursos divinos, construir con recursos de Dios en su poder, en dependencia de su Espíritu, para gloria de Dios, partiendo por el mensaje que funda la iglesia, que es precioso para Dios, aunque sea despreciable para la gente, la cruz de Cristo. El mensaje y la vida que encarna este mensaje, que parece de poco valor frente a la cultura moderna. Cuando Dios nos habla de encarnar un mensaje que enseña de amor al enemigo, eso es despreciable, eso es fragilidad para la cultura moderna. ¿Cómo se puede vivir siendo alguien que ama al enemigo, que ofrece la otra mejilla? Eso es debilidad, eso es despreciable en la cultura moderna, pero para Dios es precioso. Amar al prójimo, renunciar a lo propio para ponerlo al servicio de los demás, siendo que el centro de mi vida, me dice la cultura, debo ser yo, mi deleite, mi disfrute. Mi tiempo debo invertirlo en trabajar y luego en disfrutar de todo aquello que obtengo de mi trabajo. El Señor enseña que incluso mi tiempo debe estar al servicio de los demás. Debo invertir tiempo en servicio a la iglesia. Esto también es precioso para Dios. Presidir, ejecutar un instrumento, enseñar, predicar, las finanzas, los diaconados, los grupos de conexión, los grupos quienes trabajan en grupos en casa, dar un consejo, una palabra de aliento al hermano, orar por otros, acompañar el padecimiento de un hermano que sufre, todo esto es servicio al cuerpo de Cristo. Y no se necesita un cargo, no se necesita que alguien le designe, esto lo puedes hacer, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Todo aquello que suma a la edificación del cuerpo de Cristo y que es en sus fuerzas y descansa en su obra, es metal o piedras preciosas. Pero hay otra forma de trabajar en la iglesia, trabajar en la edificación de la iglesia, y es con madera, heno y paja. Esto habla de lo perecedero, de lo temporal, de lo que queda en la dimensión terrenal, pero que no tiene ecos en lo eterno. Va a ser reconocido aquí. La labor de ese pastor, de ese líder, de ese hermano, de esa hermana, en la función en la que está, en lo que piensa Dios le ha llamado a hacer, va a ser aplaudido, va a recibir la palmada en la espalda, va a recibir el reconocimiento de sus pares, de la iglesia, pero Dios sabe que no era consistente con una obra que descansara en su poder y en sus manos, y en la eternidad terminará siendo nada. No tendrá trascendencia, más allá del reconocimiento que se pueda dar en este mundo. Pablo dice que no puede predicar ni enseñar con palabras persuasivas, no puede adornar el mensaje, no puede humanamente convencer a la gente, no puede cambiar el mensaje de la cruz. Bueno, no podemos edificar el cuerpo de Cristo con palabras persuasivas, con sabiduría humana, con un conocimiento que se queda meramente en lo intelectual, en lo racional, y que no se encarna en una vida que conoce realmente a Cristo. El evangelio que olvida la cruz es un evangelio que finalmente no edifica. El evangelio de éxito, de prosperidad, que niega el sufrimiento, la entrega, el llevar la cruz cada día, es paja, es heno, es madera. Puede convocar a muchos, gran cantidad de gente, pero eso no quiere decir que se esté construyendo con material precioso. En algún momento en la eternidad Dios va a evaluar, y todo aquello que no fue construido en base al mensaje esencial, que es la cruz de Jesucristo, y todo lo que se desprende del mensaje de nuestro Señor, va a quedar en evidencia
fue transitorio, fue pasajero, fue en este mundo. La iglesia en Corinto tenía tremendos problemas porque todo lo que estaba haciendo, gran parte de su vida de iglesia, estaba dada por partidismos, por egoísmo, por ser vistos. Tenían su recompensa, era Jesús. Los aplaudieron en el momento, pero en la eternidad no. Y Pablo tiene que corregir esto. Algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No, mi partido, mi líder al que yo sigo es mejor que el tuyo. Y se posicionaban por sobre los demás. Ego, jactancia, búsqueda de poder. Predican para ser vistos y tener un lugar preponderante en la vida de la iglesia. Madera, paja, heno, dirá el apóstol Pablo. Otros pisoteaban a los más débiles. Recordemos que en la cena del Señor algunos comían apresuradamente, se saciaban y otros quedaban bajo la mesa mirando, comiendo de las sobras. Y Pablo tiene que corregir esto. La iglesia está llena de acciones que tienen que ver con el protagonismo, con el egoísmo, con la cuota de poder, con el reconocimiento, que me vean, que me aplaudan, que me valoren. La iglesia en Corinto está llena de eso. Y sigue estando lleno de eso, porque somos humanos. Y el llamado es a examinarnos cada uno de nosotros, no mirar al que está al lado, ni, me acordé del hermano tanto, del pastor tanto. El mensaje es para mí, para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas que hacemos por orgullo, por egoísmo, por poder, por control, son solamente paja, madera, heno? Un día serán probadas y no fue nada más que una cuestión humana, en esfuerzo humano y por motivos meramente egoístas. Podemos construir, queridos, junto a Dios, con sus recursos, piedras preciosas, en dependencia de su Espíritu, en dependencia de Él, y ocupar nuestro lugar en la iglesia, ese lugar que Él nos ha asignado. Podemos hacerlo, porque todos fuimos llamados a construir con estos materiales preciosos. La prueba de fuego, habla el versículo 14, dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Un día en la eternidad se nos pedirá cuentas particularmente de cómo servimos a la iglesia de Jesucristo, aquí, a la comunidad de fe. Si lo hicimos o no lo hicimos, o si fue de calidad lo que hicimos, si fue con recursos divinos para gloria de Él, o si fue con recursos humanos para mi propia gloria, reconocimiento, poder o lo que sea. Esta idea de salvado por fuego evoca la idea de un incendio. Podemos imaginar una persona que escapa de un incendio. Imagínense una casa incendiándose y la persona escapa con lo opuesto, sin salvar nada, pero se salva. Esta es la misma imagen que ocupa el apóstol Pablo, porque no habla de perder la fe, de perder la salvación, habla de creyentes, que un día llegarán a la eternidad, pero todo lo que hicieron, por motivos equivocados, sin la dependencia de Dios, en capacidades propias, se va a convertir en cenizas, en nada. Bueno, ese, dice el pasaje, será salvo, porque aquí no está en juego la salvación, está hablando de creyentes. Ese, si bien es cierto, va a ser salvo, pero como escapando del fuego. Va a llegar solito a la presencia de Dios sin haber podido rescatar nada de lo que tenía en este mundo. Esa es la idea. Esa es la imagen. Unos se presentarán un día delante de Dios con fruto, con resultados de su obra, de su trabajo, edificando a la iglesia, y otros se presentarán delante de Dios con las manos vacías. Porque nunca dieron cuenta de que se les había asignado algo, o sabían que Dios les había dado algo, pero nunca quisieron invertir tiempo, ni energías, ni recursos, ni juventud en servir a la iglesia, por lo que sea. Otros se presentarán con las manos vacías porque sirvieron por los motivos equivocados, en fuerzas humanas, sin los recursos divinos, sin dependencia de Él, de su Espíritu. Queridos, la iglesia tiene una dimensión en su edificación y construcción humana y divina. Dios ha dado todo para esta iglesia, a Jesucristo su Hijo, pero te ha hecho un colaborador que anuncia el mensaje de Jesucristo, incluso dentro de la misma comunidad de fe. Constantemente
ir a ese mensaje, constantemente ser convertidos por ese mensaje, corregidos por ese mensaje. Ha dado dones, te ha asignado algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta iglesia que está siempre en construcción. Tú tienes una parte en esta edificación del cuerpo de Cristo. Tienes una parte en esta dimensión humana. Algo que hacer. Dios da el crecimiento, es cierto, pero lo va a dar a través de tu vida, de tu don, de tu actividad, de tu participación en la construcción de este edificio. ¿Qué tipo de obra es la que estás construyendo y ofreciendo al cuerpo de Cristo? ¿Estás ofreciendo algo a la iglesia? ¿Estás dando aquello que se te entregó? ¿Estás edificando la iglesia? ¿Te presentarás un día delante del Señor con resultados? ¿O te presentarás un día con las manos vacías? Queridos, la iglesia tiene una dimensión divina y una humana. Dios ya lo ha hecho todo y el crecimiento sigue dependiendo de Él. Pero hay algo que se te asignó a ti. Hay algo que tú debes hacer, porque un día se te pedirá cuentas. Hay algo que todavía puedes hacer, porque mientras estemos en este mundo, mientras tengas vida, hay una oportunidad permanentemente de volver a comenzar, volver a ocupar el lugar en el cuerpo de Cristo que tal vez un día dejaste. Tal vez hace años servías, pero ya no lo estás haciendo, por motivos que solamente tú conoces. Tal vez nunca te has insertado en la vida de la iglesia para servir a la iglesia, para ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos, es tiempo de tomar ese lugar. Porque así ha querido Dios. Pudo haber mandado ángeles, pudo haber hecho que esta obra concluyera de una vez y para siempre, su espíritu obrando en los corazones de manera automática, pero ha decidido usarte a ti en esta dimensión humana del crecimiento de la iglesia. Usarte a ti y a mí, imperfectos, sí, con luchas, sí, con sufrimientos también, con pecados, así es, pero ha decidido usar tu vida en la edificación de este edificio, de este cuerpo que es la iglesia, y tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha dado, queridos. No podemos abandonar algo de lo cual un día se nos pedirá cuentas, algo que un día tendrá reconocimiento en la eternidad. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Le pido que incline ahí su rostro y oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por ir entendiendo durante estas prédicas, Señor, que hay una dimensión divina de la iglesia y una dimensión humana. La dimensión divina, Señor, que es la tuya, es la tarea acabada, completa en la cruz y la obra permanente a través de tu Espíritu, Señor, en este mundo, en la vida de la iglesia en particular. Ayúdanos en la dimensión humana, en lo que corresponde a lo que hacemos juntos, Señor, como hijos e hijas, a tomar nuestro lugar, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que cada uno de nosotros, cada hijo y cada hija, tiene una asignación dada por ti para, por medio de esa persona, de ese hermano y hermana, edificar tu iglesia, Señor. A quienes tal vez abandonaron su lugar en la iglesia por muchos años, llámalos nuevamente al servicio, Señor. Llámalos a servir, no solamente allá en el mundo, fuera de nuestra sociedad, sino que a servir al interior de la iglesia a la cual pertenecen, Señor. Aquellos que tal vez nunca han tenido la conciencia, el conocimiento de tener un lugar en la iglesia, una asignación y haber sido capacitados por ti para ser parte de este crecimiento, ayúdales a comprender más, Señor, a encontrar su lugar en la iglesia para servir a otros, para acompañar este crecimiento que solamente puedes dar tú. Queremos un día llegar a la eternidad, Señor, no con manos vacías, sino con manos que muestren fruto, obras para gloria tuya, Señor. Ayúdanos a tomar nuevamente nuestro lugar en la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, Señor, porque así lo has querido tú, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.